Vamos a orar. Padre querido, dirígenos, por favor, ilumina nuestro entendimiento, auxílianos en la comprensión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo cristiano está dividido prácticamente en tres grupos. Cristianos sinceros, por un lado, que creen que hay que guardar la ley para salvarse. Y creen erróneamente, porque la Biblia no enseña que hay que guardar la ley para salvarse. Un segundo grupo, cristianos que creen que solo la gracia salva y que por lo tanto ya no necesitamos guardar la ley de Dios. Y ellos están correctos en la mitad, porque realmente somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Guardar mandamientos no nos salva. Pero el hecho de que Cristo nos salva no quiere decir que la ley ya no existe. La ley continúa existiendo. Los 10 mandamientos son eternos. Los principios escritos en las tablas de piedra son eternos. Y hay un tercer grupo de cristianos que por la gracia de Dios han entendido, por el amor, la misericordia divina, han entendido lo que la Biblia dice. Primero, somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora que hemos sido salvados por la gracia, debemos vivir una vida de obediencia. ¿Obediencia a qué? A los eternos principios de la ley de Dios. Los principios de la ley de Dios continúan vigentes, están ahí no para salvarnos, sino para servirnos de camino, de orientación, de guía, de espejo, diríamos. Y a propósito de espejo, quiero leerles lo que dice Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su espejo, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Que la ley tiene una función y él ilustra la función de la ley. Dice que la ley es como un espejo. ¿Para qué sirve el espejo? Para mostrarte tu realidad. Tú estás con el rostro manchado, no sabes. Mira el espejo. Ahí tú te ves. Ah, mi rostro está manchado. Muy bien. Ahora, si tú agarras el espejo, ya el espejo te mostró que tu rostro está manchado. Ahora tú agarras el espejo y con el espejo te quieres limpiar el rostro. En lugar de lavarte, te vas a embadurnar, te vas a manchar. ¿Por qué? Porque la función del espejo no es limpiar. La función del espejo no es lavar. La misión del espejo es solo mostrarte la realidad. ¿Quién te va a lavar, quién te va a bañar, quién te va a limpiar? Es la sangre maravillosa de Cristo. Es la gracia de Cristo. Ahora, una vez que te has lavado con la sangre de Cristo, ¿qué vas a hacer con el espejo? ¿Lo vas a botar? No. Y si dentro de una hora te manchas de nuevo el rostro, ¿cómo sabrás que estás manchado si no hay espejo? Por lo tanto, en la vida del cristiano hay lugar para la gracia maravillosa de Cristo. ¿Cuál es la función de la gracia? Salvar, limpiar, purificar. Y hay lugar para la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrar la realidad del pecado, nada más. El problema es cuando tú agarras la ley y le quieres hacer cumplir la función de la gracia. O cuando porque aceptas la gracia, piensas que la ley ya no tiene función. Pero es tan simple de entender este asunto. Y infelizmente yo no sé por qué tantos cristianos no logran comprender. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Por qué enfatizar, pastor? Vamos a partir de la ley de Dios. ¿Por qué enfatizar en los 10 mandamientos, por ejemplo, si Dios se resumió en 2? La palabra de Dios nos muestra de que se resumen en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿por qué enfatizar en los 10 mandamientos? Mira, yo te diría más todavía. La palabra de Dios no resume
Mucha gente dice así, los 10 mandamientos ya no existen, ahora solo hay 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero sucede que esos 2 mandamientos nuevos, entre comillas, no son nuevos. Esos 2 mandamientos ya estaban en el Antiguo Testamento. Aquí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, ahí está. Y en Levítico 19:18, mira lo que dice, 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo es que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy? Si esos 2 mandamientos ya estaban en el Antiguo Testamento. El asunto es el siguiente. Los 10 eternos principios de la ley de Dios, en realidad tú los puedes resumir a 2. Amor a Dios, amor al hombre. Y en realidad tú lo podrías resumir a 1. Amor a Dios. Porque si amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si amas a Dios, no vas a adulterar, no vas a robar. Si amas a Dios, vas a guardar el sábado. Si amas a Dios, no vas a usar su nombre sin meditar. Si amas a Dios, en fin, vas a adorar solamente a Dios. El asunto es el siguiente. Mucha gente usa ese argumento porque no quiere obedecer. Simplemente porque no quiere obedecer y se olvidan lo que Jesús dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No guardéis mis mandamientos para salvaros, porque guardar mandamientos no salva. Yo te digo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, muchas personas consideran la ley una maldición. Y el propio apóstol Pablo, fíjese en el libro de Gálatas, ya lo tengo aquí, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió, o nos libertó, o nos rescató, estoy utilizando algunos sinónimos, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Entonces la ley es una maldición, es un yugo, es un ayo. Cristo nos libró, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Claro, es justo, es correcto. Yo no sé por qué algunos no le encuentran luz a este versículo. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero vamos a entender qué es la maldición de la ley. La maldición de la ley es la multa de la ley, es el ticket de la ley, es el resultado de la condenación de la ley. Vamos a decir, estás yendo en una carretera que te permite andar a 60 kilómetros por hora, pero tú estás yendo a 120, te agarra la policía. Muy bien, ahora vas a recibir la maldición de la ley. ¿Qué es la multa? Una multa, un ticket. Ahí está la maldición de la ley. Solo que nosotros no estábamos yendo en una carretera, nosotros estábamos yendo en la vida y cometimos una infracción, la infracción llamada pecado. Y la multa por el pecado, dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte es la maldición de la ley. La muerte es la multa, la muerte es el ticket, la muerte es la consecuencia. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y nos libró de la maldición de la ley. Porque la ley decía, si pasas de aquí mueres. Pasamos, teníamos que morir. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero Cristo no nos libró de la ley. No nos libró del cumplimiento de la ley. No, ni de la ley sigue existiendo. Él solo nos libró de la maldición de la ley. Ahora, si yo creo en Cristo, Él murió en mi lugar. Yo estoy libre de la maldición de la ley, pero no estoy libre de la ley, porque la ley es una ley de libertad, dice Santiago. La ley es el espejo solo para mostrarme. La ley es la que me dice 60 por hora, 40 por hora, pero yo no me salvo por guardar la ley. Yo me salvo únicamente porque Cristo me libró de la maldición de la ley. Ahora, pastor, estamos hablando específicamente de la ley moral. Yo tengo aquí otro texto en Romanos, capítulo 10, versículo 4, que dice textualmente, porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. Aquí no está hablando de ley ceremonial, que ya hablamos en un anterior programa, está hablando de ley moral, porque el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que con Cristo ya acabó la ley, porque el fin de la eso ley es lo que Cristo. dice aquí. Ya te dije que para entender la Biblia no hay que leer solo un versículo, hay que leer todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. En primer lugar, cuando dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo, en realidad, en el original, da a entender que el propósito de la ley es Cristo. ¿Cuál es el fin de tu venida aquí? ¿Cuál es el fin de esta luz? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevarte a Cristo. El fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarte a Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora tú me vas a decir, o alguien puede decir, sí, pero usted está acomodando, ahora está entrando que en el original no dice fin de terminar, sino que fin de propósito. No. Entonces te voy a leer lo que dice Gálatas 3:24. Dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tiene una función, tiene un propósito, que es llevarnos a Cristo. Aquí está bien clarito. Explica lo que dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí dice, porque la ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. Está claro, el fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Cristo. Pero hay cristianos que no entienden esto y dicen, aquí dice que con Cristo acabó la ley. Espera, no está diciendo eso. Hay que entender. Vivimos en otros tiempos, en otras épocas diferentes a la época en que vivió Jesús y a la época que fue escrita la Biblia y los 10 mandamientos. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Dios no dio a la iglesia prerrogativas de cambiar la ley según las circunstancias, según el momento, el contexto en que estuviera viviendo? ¿Por qué guardar esa ley que ya fue dada hace muchísimos años y que es casi obsoleta? Bueno, en Mateo 5:17, Cristo dice, porque yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. No he venido para abrogarla. Abrogar es cancelar, anular, acabar. Él no vino para eso. Entonces, ¿por qué alguna iglesia se levanta por ahí y dice, pues la ley ahora ya no es así, va a ser así? Ese es asunto de esa iglesia. Pero acontece que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 25, ya se hablaba de un poder religioso que se levantaría en el futuro. Ese poder religioso está simbolizado como el cuerno pequeño, aquí en el capítulo 7 de Daniel. Y mira, dice, y ese poder hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Quiere decir, la Biblia ya anunciaba que en la historia se levantaría un movimiento religioso que se sentiría tan poderoso, que inclusive más poderoso que el propio Dios, de tal manera que se atrevería a cambiar los tiempos y la ley. Y ese poder existe. Pregúntate, ¿quién es que cambió la ley de Dios? Agarra la ley de Dios que está en Éxodo 20 y agarra el catecismo y lee cuál es la ley de Dios, compara y pregunta ahí en el catecismo, ¿quién cambió? La Santa Madre Iglesia. Querido, ninguna Santa Madre Iglesia, por bien intencionada que sea, tiene autoridad de Cristo para cambiar lo que Dios dijo que es eterno. Lo que Dios dijo que es eterno y nadie puede cambiar. ¿Cuál es el papel, en este caso, pastor? ¿Cuál es el papel de la ley dentro del plan de salvación? Apenas el papel de espejo, mostrarte la realidad, mostrarte... ¿Por dónde estoy caminando? Si me salgo, exacto, si estoy en... Porque Romanos 7 dice eso. Mira, Pablo cuando escribe a los romanos, en el capítulo 7, dice claramente eso. Mira, capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Quiere decir, Pablo dice, ¿cómo yo sabré que matar es pecado si la ley no dijese, no matarás? ¿Cómo yo sabré que guardar el domingo es desaprobado por Dios si la ley no dijese, acuérdate del sábado para santificarlo? ¿Cómo yo sabré que adulterar es malo si la ley no dijese, no adulterarás? Pero la ley solo me muestra el camino, solo me dice lo que está correcto, lo que no está correcto. Es nuestra brújula. Quiero volver un poquito a mi pregunta anterior, que no estoy muy satisfecho con la respuesta. En el sentido de que la ley, esta ley dada en la Biblia es antigua. Y las cosas en este mundo y las cosas en esta vida son cambiantes, son dinámicas. Esa ley no es obsoleta. Esa ley no debería estar adaptada a nuestro estilo de vida moderno, a nuestro pensamiento globalizado. Mira, hay mucha gente que quiere cambiar y dice, no, más Jesús cambió. Sí, yo creo que Jesús no cambió, yo creo que Jesús amplió la ley. Aquí en el capítulo 7, Mateos, está el sermón de la montaña. Y Jesús dijo así, mira, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. ¿Jesús cambió la ley? No, la amplió. Es el mismo principio de la fidelidad, pero Jesús la amplió. Mucha gente dice, no, yo quiero la ley de Cristo, la ley de la libertad. No quiero la ley de Moisés, de Éxodo 20. Muy bien, primero, la ley de Éxodo 20 no es la ley de Moisés, porque fue el dedo de Dios que escribió esa ley en las tablas. ¿Quieres librarte de eso? Muy bien, líbrate. Entonces caes en la ley de Cristo. Porque aquí dice, no adulterarás, pero aquí dice, ni siquiera mires a una mujer para codiciarla porque ya adulteraste. Aquí Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano ya mató. Entonces mejor quédate con la ley de Éxodo 20, porque te vas a meter en problemas. Es más fácil. Quiere decir, estoy bromeando, pero todo es la misma cosa. La ley es eterna. Matar era pecado antes del Sinaí, después del Sinaí. Cristo dijo que no solo matar, sino airarse locamente. Quiere decir, la ley es eterna porque viene de un Dios eterno, es el reflejo del carácter de un Dios eterno. ¿Y cómo puede entonces cambiar? Ningún ser humano, ninguna iglesia, ninguna institución tiene autoridad para cambiar lo que... Absolutamente. Y yo creo que el grande problema es en entender, y quiero enfatizar esto porque estamos casi aproximándonos del fin. El grande problema es que la gente no entiende la función de ambas cosas. La función de la gracia es salvar y la función de la ley es mostrar el camino. ¿Por qué tenemos que anular o la gracia o anular la ley? Porque hay cristianos, no, hay que guardar la ley para salvarse. Mentira, la gracia de Cristo te salva. Y hay otros, no, la gracia de Cristo salva, la ley no vale. Mentira. La ley, la gracia vale, tiene su lugar, te salva, pero la ley también tiene su lugar. Armonizar esto parece tan difícil para muchos cristianos. Querido, te digo una cosa, mira, yo sé que tú eres una persona sincera, pero sinceridad termina cuando tú te confrontas con la palabra de Dios. Yo en la Biblia encuentro salvación por la gracia, justificación por la fe, salvación por la misericordia divina, pero no encuentro ni justificación ni la salvación por sinceridad. La sinceridad no te salva. Hasta aquí puedes haber sido sincero, muy sincero, pero ahora te confrontaste con la palabra de Dios. Mira, no agarres un versículo de aquí, un versículo de aquí, lee todo lo que la Biblia te dice y vas a llegar a la conclusión de que hay lugar para la gracia en la vida del cristiano, pero también hay lugar para la obediencia en la vida del cristiano. Y yo sé que en este momento, más que conceptos intelectuales en tu cabeza, el Espíritu de Dios está hablando con su voz a tu corazón. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Vas a cerrar tus oídos a la verdad? ¿Vas a esconder la palabra de Dios debajo de la almohada? ¿No vas a querer escucharla?
¿Vas a endurecer tu corazón? ¿O como un niño vas a decir, oh Señor, mis ojos se abrieron? Yo no entendía, pero ahora entiendo. Y si tú haces eso, te digo una cosa, la mano maravillosa de Jesús te va a alcanzar donde estés y Él te va a dar fuerzas para andar en sus caminos. Que Dios te bendiga.